Buenas noches, yo soy Marcos Barrios y voy a estar cubriendo a Alexandre esta semana. La semana que viene lo va a cubrir Piccini. Bueno, y esta semana básicamente vamos a ver cálculo de integrales, ¿sí? Métodos para calcular integrales. Todos los métodos que vamos a ver se van a basar en este teorema de acá, que es el teorema fundamental del cálculo, que lo que dice es que si yo tengo una función integrable y defino otra función como su integral, ¿sí? Si la función a la que estoy integrando es continua en un punto, entonces la integral es derivable en ese punto y vale la función de adentro, ¿sí? Este teorema lo vamos a probar, pero primero vamos a ver un poco cómo utilizar este teorema después para calcular integrales. Un corolario de esto es que si un corolario es que si f, la función que estoy integrando, es continua en todos lados, entonces la integral es derivable, ¿sí? Acá hay un detalle. Yo acá puse esta hipótesis, ¿sí? Pero esta hipótesis está porque yo no sé si esta es continua. Si esta es continua, esta hipótesis es redundante, ¿sí? Yo solo estoy usando continuidad en un punto. De hecho, cuando veamos la prueba de esto, voy a dar dos pruebas distintas. Bueno, voy a mencionar otra prueba en la cual se puede utilizar que es continua en todos lados y esa prueba, si solo tenés continuidad en un punto, no anda, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos esta definición que es: decimos que una función es primitiva de otra si cuando la derivamos nos da esa, ¿sí? Una función es primitiva de otra si cuando la derivamos nos da esa. Entonces, con este resultado, bueno, más bien, con este resultado y esta definición obtenemos muchos ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? A partir de esta definición tenemos el siguiente resultado. Si es una primitiva de f, entonces la integral entre a y b de f de t de t es g de b menos g de a. ¿Sí? Bueno, vamos a poner todas las hipótesis porque... Vamos a poner todas las hipótesis, perdón. Primitiva de f y f es continua. Hay un detalle acá que después mencionaré. Entonces, la integral entre a y b de f de t de t es g de b menos g de a. ¿Sí? Esto, supongo que Alexandre vio este ejemplo, pero hay funciones que son derivables en todos lados, pero que su derivada no es continua en todos lados. El ejemplo probablemente lo haya visto con crecimientos. El ejemplo es un ejemplo que está en el práctico, que se ve mucho, que es x sobre 2 más x cuadrado seno de 1 sobre x. Ese ejemplo, esa es una función que es derivable en todos lados, pero que la derivada no es continua. Entonces ahí hay que tener algún cuidado. Entonces, para hacerlo bien con aquel corolario, pedimos la hipótesis de que sea continua, ¿sí?
Entonces, ¿por qué se da este resultado? ¿Sí? ¿Por qué se da este resultado? Bien. Este resultado de acá se da por lo siguiente. Si yo defino, le voy a hacer acá, si yo defino fx como acá, ¿sí? ¿Sí? Y g es una primitiva, de f, ¿sí? Entonces, f de a es 0, que es igual a g de a menos a, ¿sí? Y f' de x es f de x, que es g' de x, ¿sí? Entonces, esta función h de x, que es g de x menos g de a, es igual a f de a, a f de x, perdón, ¿sí? Esta función cumple que es igual a f en un punto y sus derivadas son iguales. ¿Sí? Entonces, por valor medio, si tenés dos funciones que las derivadas son iguales en todo punto y en un punto coinciden, son la misma función. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, uno puede calcular integrales de funciones que sabe qué función cuando la derivaste da eso, ¿sí? Es un poco un trabalenguas, pero vamos a ver algún ejemplo para que esto no quede tan en el aire, para que el teorema no quede vacío hasta que veamos los ejemplos. Hacemos al revés. Primero vemos los ejemplos y después probamos el teorema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una función que no sabemos integrar hasta ahora es seno, ¿sí? Pero una función que cuando yo la derivo me da seno es menos coseno. Bueno, sería así. Perdón. ¿Sí? El ejemplo más sencillo. Una función que la derivo y me queda e a la t es e a la t. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Entonces esto ya nos está dando una idea de cómo calcular algunas integrales, ¿sí? Entonces vamos a probar el teorema ahora y después vamos a ver qué más cosas podemos decir, qué otros ejemplos podemos conseguir con esto. Porque con este teorema, que me dice que, entre comillas, derivar e integrar son funciones inversas, una de la otra, entre comillas, sabiendo eso, con propiedades de derivadas
vamos a tener propiedades de integrales y esas propiedades nos van a permitir calcular, ¿sí? De todas formas, calcular integrales es mucho más difícil que calcular derivadas y después vamos a ver cuáles son los problemas que aparecen, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Ahora vamos a probar el teorema. Hay que probar esto, ¿sí? La definición, nada más. La definición de derivada, hay que probar eso. Que es lo mismo que... Y ahora voy a escribir la definición de límite. La definición de límite es que para todo epsilon existe un delta tal que la función menos el que sería el límite es menor que epsilon si el valor está cerca de lo que tiende, bueno, a menos de delta de 0 está h, ¿sí? Esto es lo que voy a probar, ¿sí? Esto es lo que voy a probar. Entonces, primero, ¿qué es f de x0 más h menos f de x0? Esto, por definición, es esta integral. Es la integral entre a y x0 más h de f de t de t menos la integral entre a y x0 de f de t de t. Y esto, por propiedades de la integral, cambiar este menos es dar vuelta los límites de integración. A abajo, a arriba, es la integral entre x0 y x0 más h de f de t de t. ¿Sí? Así que esta primera parte, lo de arriba de esto, es exactamente esto de acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué pasa? Ahora voy a mencionar esto. Si f fuera continua en todos lados, si f fuera continua siempre, yo acá podría aplicar valor medio y decir que esto es f en algún punto por el tamaño del intervalo, ¿sí? Pero el tamaño del intervalo es lo que está dividiendo. Entonces se cancelarían las h y me quedaría f en un punto cerquita de x0. Y cuando h tiende a 0, por continuidad de f, eso tendería a f de x0.
¿Sí? Entonces, sí. Estoy demostrando esto que está acá. El teorema fundamental. ¿Sí? La tesis del teorema fundamental es esta. ¿Sí? Y lo que dije fue que en vez de hacer esto, bueno, voy a hacer esto por la definición. ¿Sí? Exactamente la definición. La definición de que este límite sea esto es que, dado un epsilon, existe un delta tal que esto es menor que epsilon, o sea, la función menos lo que sería el límite es menor que epsilon, si el valor que estás haciendo tender, en este caso a 0, está suficientemente cerca de 0. ¿Sí? Entonces, empiezo a ver qué son estas cosas que están acá. Lo primero que digo es que lo que está acá arriba lo puedo escribir como esto. ¿Sí? Esta era la definición de f de x0 más h es la integral entre a y x0 más h de f minúscula de t dt. Y lo mismo con f de x0 me queda esto. ¿Sí? Y esto que está acá, si f fuera continua, sería h por f en un punto intermedio. Y ahí yo podría hacer h tender a 0, porque con ese h se me cancelaría con este y me quedaría exactamente esto. ¿Sí? Pero no sé si f es continuo. ¿Ok? Igual, de todas formas, ese argumento hay que explicarlo un poco mejor. Pero la idea intuitiva sería esa, ¿sí? Si fuera continua siempre. Bien. ¿Preguntas? Por otro lado, f de x0 es un número. ¿Sí? Por tanto, es lo mismo que la integral entre x0 y x0 más h de f de x0 dt sobre h. Esto está fijo, no tiene que ver con el t. ¿Sí? Es una constante. ¿Qué me da esto? Saco la constante para afuera, me queda la integral de 1 entre x0 y x0 más h, es h. Se cancela el h y me queda f de x0. ¿Sí? F de x0 es una constante en t. ¿Sí? Si no, claro, me quedaría algo así. Bueno, esto podría ser cualquier cosa. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, resumiendo, esto que está acá lo puedo escribir como esto que está acá lo puedo escribir como esto de acá lo puedo escribir como esto dividido h. Y esto de acá lo puedo escribir así. Es decir, que lo puedo escribir como la integral entre x0 y x0 más h de f de t de t menos la integral entre x0 y x0 más h de f de x0 de t sobre h. ¿Sí? Y esto es lo mismo que los límites de integración son el mismo. ¿Sí? Los límites de integración son el mismo. Lo puedo escribir como una integral.
Sí. ¿Qué fue bien lo que hiciste ahí? Que dijiste que f de x0 es un número. ¿Y por qué lo dividiste entre h? No, porque lo que puse es la integral de un número no da el número. El número lo sacas para afuera y te queda la integral de 1 en los extremos. Y eso te queda el intervalo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si fuera la integral entre 1 y 3 de 2, bueno, de 5, no te queda 5, te queda, sacás el 5, te queda integral entre 1 y 3 de 1, y eso es 2. Por eso hay que dividir entre el intervalo, ¿sí? Hay un detalle acá que ya lo vimos cuando vimos integrales al principio, que todo esto está bien aunque h sea negativo. Ya que está, porque uno capaz que dice, ah, no, esto siempre era para h positivo. No, no, esto vale, ¿sí? Vale aunque h sea negativo. ¿Sí? Acá sigue siendo debido a h. Por ejemplo, si h es negativo, el intervalo te queda al revés, te queda el intervalo entre 3 y 1. Está, pero das vuelta y te queda. O sea, no hay un problema con eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjense, yo quiero hacer que esto sea chico, ¿está? Pero acá tengo una indeterminación y encima tengo esta constante acá que no sé qué pasa. Pero al hacer todas estas manipulaciones y llegar acá, uno, solo tengo una indeterminación, ¿sí? Y dos, esto que está acá, que esto sea chico, lo da dentro de la integral, sea chico, es la continuidad de f. Este valor de acá, si h es chico, va a ser chico. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es chico por la continuidad de f. Entonces, voy a hacer eso ahora. Pero antes lo voy a dejar más explícito todavía. Porque resulta que esto, igual, es menor o igual que la integral de valor absoluto. Valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral de valor absoluto. ¿Sí? Así que esto es menor o igual, esto sigue acá, es menor o igual que, y acá hay un detalle. ¿Tengo que seguir dejando el valor absoluto afuera? Por si el intervalo no está bien colocado. Ahí sí importa. En realidad el h también, en realidad se va a cancelar, pero hay que tener cuidado porque esto podría darlo vuelta. Entonces, si pones valor absoluto, sabes qué anda. Acá hay valor absoluto. Y esto lo puedo escribir así directamente. ¿Sí? Y ahora esta es la gracia. Esto es menor que epsilon. Puedo hacer que esto sea menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, ahora voy a decir... Vamos por acá. Como f es continua en x0, existe delta, tal que para todo x, para todo t voy a poner, así queda literalmente allá, perteneciente a x0 menos delta, x0 más delta, voy a poner cerrado acá, se tiene que f de t menos f de x0 es menor que epsilon. ¿Sí? Hay un entorno donde esta diferencia es menor que epsilon. ¿Sí? Pero
este t que está acá está entre x0 y x0 más h, ¿sí? O sea que va a estar en este intervalito si tomás un h menor a delta, ¿sí? En valor absoluto, no importa si es positivo o negativo, ¿sí? Entonces, sigo. Esto que está acá es menor. Déjenme poner algo. Déjenme cambiar algo acá y voy a poner epsilon sobre 2. Es un detalle, pero prefiero ponerlo así. Es menor que, ahora lo comento ese detalle, es menor o igual que la integral entre x0 y x0 más h de epsilon sobre 2 de t sobre h. ¿Sí? Esto que está acá es menor que epsilon sobre 2, así que la integral es menor o igual. Esto es igual a una constante, la puedo sacar para afuera. Epsilon sobre 2 es positiva por x0 más h menos x0 sobre h, que es epsilon sobre 2, que es menor que epsilon, que era lo que quería. ¿Sí? Acá no dije... que es igual a epsilon sobre 2, que es menor a epsilon, y esto que está acá es esto que está acá, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, entonces, y esto era lo que queríamos probar, ¿sí? Esto que está acá es si h es menor que delta. Si h es menor que delta, tengo eso de ahí, ¿sí? El comentario de por qué no puse epsilon acá es algo que se puede probar, pero es un tecnicismo que no viene al caso, que es que si una función es menor que otra, la integral es menor, estricto, si el intervalo no es un punto, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con eso, porque hay funciones que difieren en un punto y la integral da lo mismo. Entonces, y probar eso es medio que la manera más canónica es con sucesiones. Entonces, nos libramos de eso, ponemos epsilon sobre 2 y ahí sí. Acá tenés el menor igual, sí, está todo muy lindo, pero acá tenés el menor estricto. ¿Sí? Repito, el epsilon sobre 2 acá fue ahorrarme este menor estricto acá, que es cierto, pero no vale la pena ponerse a trabajar ahí cuando alcanza con tomar esto, ¿sí? ¿Preguntas? Yo no entendí tu argumento para que si es continua ahí arriba, porque ya podías decir que no era epsilon. ¿Acá? No, arriba. ¿Acá? Ahí dijiste que si f es continua, tipo, ya podíamos asumir que no era epsilon. No. Lo que dije acá es que si es continuo en todos lados, podés usar valor medio. Y si usás valor medio acá, hay un tecnicismo, pero digamos que no importa. Te queda, el h se va con el h, te queda f en un punto intermedio. Entonces te queda f de un punto cercano a x0 menos f de x0. ¿Sí? Pero, en vez de eso, como las hipótesis no era continuidad en todos lados, termino la cuenta así.
Y de todas formas, usar valor medio hay que tener algún cuidado. O sea, igual hay que hacer un argumento y el argumento es un poco más artificial porque la idea intuitiva es más natural. Entonces, tener que justificar algo que parece tan natural es un poco molesto. En cambio acá no, acá hay que hacer la cuenta porque allá no puedes usar valor medio. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Queríamos ver que este límite daba esto, perfecto, pusimos la función menos el límite y queremos que eso sea menor que epsilon. Empezamos a trabajar para que todo quedara como una integral. Bueno, que era la diferencia de las funciones estaban definidas como una integral y la resta por la propiedad de concatenar intervalos, sin importar cómo sean los intervalos, queda esta integral, ¿sí? Fíjense que acá está el a y acá está el a, pero acá hay un menos, lo convertís en más y lo das vuelta. Después, como f de x0 es un número, lo puedes escribir como la integral de algo, porque el número sale para afuera y ya está. Y después, bueno, obtenemos esto. ¿Sí? La integral tiene los mismos extremos de integración, las integrales, esta y esta, puedo escribir todo junto. ¿Sí? Y ahora, digamos, antes de pasar allá, antes de poner el valor absoluto adentro, yo sé que esto es muy chico. ¿Sí? Si se fijan, lo pueden pensar así, esto es chico, el tamaño de intervalo es esto, así que eso se va a cancelar y esto va a ser chico. ¿Sí? Y eso fue literalmente lo que puse acá. ¿Sí? Acoté con el valor absoluto adentro, por continuidad pudo hacer que eso sea menor que epsilon sobre 2. Pero ahí no ¿Sí? puso, digo, por continuidad, nosotros tenemos que poner ahí. O sea, la continuidad la usás acá. Antes, esto no, esto es propiedad de integrales. La continuidad la usás cuando decís que esto que está acá es menor que epsilon sobre 2. Y la continuidad la usás acá. ¿Sí? Entonces este es el delta que encontramos, de hecho. Delta mayor que 0, perdón. Pero bueno, es el de continuidad. Bueno, esto era lo difícil de hoy. Ahora vamos a hacer cuentas y vamos a empezar a utilizar este método. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Bueno, voy a dejar la prueba, pero voy a borrar esta parte que era donde decía qué es lo que íbamos a probar. Entonces, una función continua y una primitiva de f, cualquiera, la integral entre a y b de f de t de t es f de b menos f de a. Esto ya lo vimos antes de probar el teorema fundamental. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Lo que me está diciendo esto es que si yo conozco una función que cuando la derivo me da lo de adentro, entonces la integral es eso. ¿Sí? Bueno, este es uno de los problemas básicos de la matemática, que de hecho es imposible de resolver, es cómo invertir una función, ¿sí? Que es análogo a cómo encontrar raíces de una función. ¿Sí?
Y esto va a ser difícil. Y va a ser difícil porque, ¿qué pasa? Ustedes, para derivar, sabiendo cuánto es la derivada de seno, cuánto es la derivada de coseno, cuánto es la derivada de a la x, cuánto es la derivada de logaritmo y cuánto es la derivada de x a la alfa, cualquier composición de funciones de esas, si no estás en un punto singular, si no estás en 0 para 1 sobre x, digamos, o logaritmo, si no tenés que calcular un límite en serio, vos podés calcular la derivada de eso. ¿Sí? Capaz que no sabés calcular alguna de las derivadas explícitas, no sabés calcular la derivada de seno de x por la definición, pero asumiendo que sabes cuánto vale, podés calcular las derivadas de cualquier función que sea composiciones de esas. ¿Sí? De hecho, en el práctico de derivada vieron que aparecían funciones que eran composiciones enormes y en realidad era aplicar regla de la cadena y regla de producto y regla de la suma. Sí, era un embole hacer las cuentas, pero se podían hacer. Bueno, acá no se van a poder hacer. Acá, por más que sea muy sencillo, uno no siempre puede dar una función. Y el ejemplo es este. Esta función es continua, es derivable, es integrable. Esto, si yo te digo, vamos a poner al revés, vamos a poner t acá como estábamos suponiendo. Si yo te defino una función así, esta función va a ser derivable. Y la derivada de esto es esto, así que es derivable las veces que quieras. Pero esta función que está acá no se puede escribir como composiciones de las funciones elementales que mencioné antes. Esta función no va a ser e a la seno de x menos logaritmo de... No se puede escribir así. Es una función porque esta es integrable, es algo. Esto es un número. Da un x, esto es un número. Y esa función además es derivable. Pero esta función no se puede escribir como las funciones que escribimos nosotros. ¿Sí? Y ni siquiera es, de un lado se escribe de una forma y de otro de otra. No, en ningún punto. ¿Sí? No es que es una función partida, no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos eso, lo que tenemos que hacer cuando tenemos una integral es, bueno, tenemos algunas reglas e intentar con esas reglas llegar a algo. Que no siempre se va a poder, por ejemplo, ahí no se puede, pero podemos intentar llegar a algo, ¿sí? Esto plantea un problema, que es, si yo no sé si voy a poder llegar a calcular la integral, ¿por qué no agarro, pongo esto en una computadora que me haga una suma superior y una suma inferior, o una suma superior nomás, y me la aproximo por eso? ¿Sí? Y de hecho eso es algo que sirve. El problema es que hay veces que realmente necesitas la primitiva. ¿Sí? Hay veces que realmente necesitas la primitiva. Y ahí ya no te queda otra que calcular la integral. ¿Sí? Digamos, para un problema de ingeniería, si te dan un B y no te das cuenta cómo calcular la integral, hace una suma superior y una inferior. Poner una computadora para que te haga una suma superior y una suma inferior. Pero hay veces que realmente se necesitan las primitivas, entonces. Bien. Entonces ahora vamos a escribir algunas primitivas, ¿sí? Algunas integrales. Lo que dijimos hoy, la integral de
AB de x a la alfa de x es, y voy a aprovechar para hacer para introducir una notación ahora, alfa más 1 sobre alfa más 1 entre A y B. Acá es alfa distinto de menos 1. ¿Sí? Y voy a ponerlo abajo, el alfa distinto de menos 1. Esto es una notación. ¿Sí? Y esto es b a la alfa más 1 menos a la alfa más 1. ¿Sí? Esta notación lo que dice es, esta función que está acá la evalúo entre b, bueno, entre este límite y le resto lo que vale en este límite, en ese punto. Y es precisamente hacer esto, ¿sí? En vez de escribir esto, lo puedo escribir como f de x entre BA, ¿sí? Que es f de b menos f de a. Sí. ¿Hay ejemplos de funciones que la primitiva y la integral sean distintas? ¿O son siempre iguales? Bueno, en realidad ese es el tema. Son dos funciones, bueno, suponiendo que lo de adentro es continuo, ¿sí? Porque ahí ya, si no, es un poco más complicado. Si dos funciones, las derivadas son siempre iguales, difieren de una constante. Y eso es lo que la diferencia, digamos. Por eso, hacer este menos f de a, lo que te garantiza es que cuando pongas b igual a a, va a ser 0. Entonces, ahí ya no hay constante. Entonces son iguales, ¿sí? Pero de hecho, lo que preguntás es interesante y de hecho, fíjense lo siguiente. Bueno, x. Esto no es e a la x. Porque si fuera e a la x, voy a poner un ejemplo. En 0 tendría que valer 0 y esto nunca es 0. ¿Sí? Así que de hecho esto es esto. ¿Sí? Poniéndolo como estaba allá. Y de hecho lo voy a mencionar ahora porque algunos ejercicios del práctico son así. Lo voy a poner acá porque es un comentario aparte. No hay ninguna función que vos puedas poner acá tal que la integral te dé esto. No puedes poner ninguna función acá, continua, y que la integral te dé esto. De hecho, ninguna, pero como estamos trabajando nosotros, continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando x es a, esto tiene que ser 0. Perdón, esto es 0, así que esto tiene que ser 0. Así que si vos tenés una función escrita como una integral, esa función tiene que tener una raíz. ¿Sí? Por supuesto, puede ser, como está acá, restarle una constante, pero solo e a la x no puede ser. ¿Sí? Así como no podría ser solo x cuadrado más 1, digamos. No hay ninguna función que la integral te quede x cuadrado más 1. Porque eso no tiene raíces. ¿Sí? Reales, ¿no? Que no estamos trabajando. ¿Sí? Entonces sabemos integrar esto. Sabemos integrar esto. Las que mencioné hoy. Vamos a poner el de x.
de las funciones elementales, bueno, estaba el alfa. Esto era por definición, ¿sí? Era la definición del logaritmo. Bueno, la definición era a partir de 1 y te da logaritmo de t, pero... O sea que la única que falta de las elementales, la única que falta es esta. ¿Sí? De las elementales, la única que falta es esta. ¿Sí? Pero de hecho ustedes ya pueden calcular eso. Porque, no sé si recuerdan, pero en el práctico de integrales, el segundo si no mal recuerdo, había una manera de integrar la inversa de una función que sí sabías integrar. Si tenías una función invertible, podías calcular la integral de la inversa. Si sabías calcular la función, la integral de la función. Tenemos la integral de a la x, podemos calcular eso, ¿sí? Vamos a calcularlo de otra forma, pero lo que quiero decir es que con los datos que tenemos, con la estructura que hemos construido hasta ahora, podemos calcular esto, ¿sí? Pero lo vamos a calcular de otra forma porque es más sencillo. Entonces ahora lo que voy a hacer es empezar a ver distintas propiedades de derivadas y ver cómo esas propiedades se traducen en integrales para calcular la integral de algunas funciones, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno. Calcular integrales requiere saber qué funciones son las derivadas de qué cosa. Si vos no sabes nada, no podés hacer casi ningún cálculo, ¿sí? O sea, o te va a costar lo que nos costó a principio de semestre calcular la integral de los polinomios. Fíjense que ahora con el teorema fundamental calcular la integral de los polinomios es trivial, ¿sí? Por supuesto, requiere mucha más estructura porque tuvimos que definir que era una derivada, definir límite. Hay muchas cosas previas, pero una vez que estamos acá, es más sencillo. Por ejemplo, esto. Si vos no sabés que la derivada de e a la x es e a la x, esto no podés hacerlo, ¿sí? Entonces, voy a poner una propiedad. Si vos tenés una función al cuadrado y la derivás, eso te queda 2 veces u', ¿sí? Eso quiere decir que si vos adentro de la integral detectás una función de esta forma, la integral va a ser esto, ¿sí? Entonces, un ejemplo. La derivada de seno es coseno. Así que esto es seno al cuadrado de x sobre 2 entre a y b. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Así que esto es logaritmo al cuadrado de x sobre 2 entre a y b. ¿Sí? Y esto se puede ampliar a potencias. ¿Cuánto es la integral entre a y b
de coseno de x seno de 7x de x. Una pregunta. Sí. En ese coseno por seno, no entendí cómo llegaste a eso de seno cuadrado de x. No, lo que dije fue que esto que está acá es la derivada de esto. O sea que la función esta que está acá, que estoy integrando, es de esta forma. Falta el 2, pero es de esta forma. Así que esta es una primitiva. Te queda eso. ¿Sí? Si hubieras puesto al revés, si hubieras dicho coseno y menos seno, te queda con menos acá, pero era lo mismo. Y lo mismo acá. ¿Sí? Y si tenés algo así, también podés hacer lo mismo. Podés buscar algo de la forma que sea un cuadrado, o podés decir, no, la derivada de u a la 8 es 8 veces u a la 7 u'. Así que esto es seno a la 8 de x sobre 8 entre a y b. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que hay que detectar una u y una u'. ¿Sí? Esto es, bueno, si yo tengo buen ojo, me puede servir. ¿Sí? Pero no siempre uno tiene buen ojo. Y no solo no siempre uno tiene buen ojo, sino que esto es algo que se va construyendo. La intuición de cuánto da una integral es algo que se va construyendo. Sí. Porque hay algunos casos que, vamos a ponerle, que te daba raíz de 1 menos x a la 4 y creo que el comportamiento no era algo parecido al seno de algo. Bueno, pero eso lo vamos a ver. Bueno. La que viene, creo, la que viene probablemente. Entonces, en este caso tenemos esto y tal. Básicamente es eso, vos podés poner cualquier regla y poner una función a prepo y decir, no, la integral de esto es lo otro, porque si vos ya sabés que lo que agarrar una función cualquiera, derivarla, decir, no, la integral de lo que me quedó al final es la otra. ¿Sí? Siempre y cuando la derivada sea continua, pero hay otra propiedad que es un poco distinta. Un poco distinta por cómo se usa. Eso que yo usé ahí es literal. Ahora vamos a ver otra que es un poco distinta. No sé si recuerdan, pero en realidad esto se deduce de otra, que es cómo es el producto de 2. Entonces, ¿cuánto es la derivada de u por b? Bueno, esto es u' por b más u por b'. ¿Sí? Así que si yo tengo la integral entre a y b de u' por b más u por b', esto me queda u por b entre a y b. ¿Sí? Pero acá estamos en el mismo problema. Tengo que tener una suma de cosas, detectar cuál es u, detectar cuál es b. Es mucho más complicado que lo que teníamos allá. ¿Sí? Entonces, no vamos a usarlo de forma literal. O sea, sí vamos a usar de forma literal la regla, pero lo que digo es que no vamos a usarlo como buscar u y b que cumplan esto, sino para explorar. No lo vamos a usar como una regla de, si yo tengo u y b que cumplen esto, entonces me da esta y ya está, sino como un método de exploración para encontrar, para ver si llego a algo con la integral. ¿Cómo es ese método? Esta forma. ¿Qué fue lo que hice acá? Simplemente pasé, bueno, separé en dos integrales y pasé esta restante. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión ahí es que yo solo tengo que tener producto de dos funciones que podemos pensar que son sencillas. Y la cuestión acá es que yo no estoy diciendo que esto sea más sencillo o no.
Yo lo que intento es que esto sea más sencillo. Pero como todavía no sé integrar esto a priori, en realidad es un método de exploración, es decir, esta es U, esta es B, si sé integrar alguna de las dos del producto, entonces puedo intentar aplicar este método. Por ejemplo acá, seno por coseno yo no sabía, pero seno y coseno sí sabía integrarlas. Entonces podía aplicar ese método para esto. Intentar ver qué me queda. ¿Sí? Entonces, repito, este es un método de exploración. Y la manera, digamos, voy a explicar más a fondo esto en la clase que viene, pero un ejemplo básico de esto es el siguiente. ¿Por qué este es un ejemplo básico? Porque, bueno, tengo producto de dos funciones, sé integrar y sé derivar las dos, y además hay un polinomio. ¿Y qué pasa con los polinomios? Cuando yo los voy derivando, van perdiendo grado. Y si van perdiendo grado, van quedando más sencillos. ¿Sí? Por supuesto, la otra función podría ser que cuando la vas integrando se te vaya complicando cada vez más, pero quizá no. Entonces, en este caso, si yo elijo como U' seno y como B x, entonces U va a ser coseno, menos coseno, B' va a ser 1, y la integral que me va a quedar para calcular del otro lado es esta, porque el otro es un número. Bueno, una función evaluada en 2 puntos. La que me queda es esta. Esto es este por este. Hay un menos y un menos, lo dejo como más. La integral entre A y B de coseno de x. ¿Sí? Que es lo mismo que la integral de coseno es seno. Así que me quedó menos coseno de x por x más seno de x entre A y B. ¿Sí? Primero, lo que yo puse acá, pónganlo siempre. ¿Por qué? La igualdad era cierta, esto que pusiste acá no nada. ¿Sí? O sea, la igualdad vale por esto, ya está. Podés decir aplicando partes y no aclarar nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que hacer esto te ayuda a no marearte. Esto te está diciendo exactamente cuál es U, cuál es B, cuál es U', cuál es B'. Porque un error muy común en todos, a mí me pasa mucho, es derivar 2 veces o integrar 2 veces. ¿Sí? Cuando hay que hacer parte 2 veces, vamos a ponerle. No, pero incluso acá. Es tipo, en vez de hacer esto, derivaba las 2, por ejemplo. Y acá me pareció un signo mal. ¿Sí? Es un error muy común. ¿Sí? Y es un error muy común cuando uno está haciendo funciones inversas, es un error muy común. Hacer f o f a la menos 1 cuando es algo tan natural, quiero decir, que ambas cosas son en funciones, en el mismo dominio, es muy común equivocarse. ¿Sí? Entonces, yo lo que dije fue, apliqué partes a esta función así. Acá me quedó algo, que es este por este. ¿Sí? Y lo otro me quedó esto. ¿Sí? Como esta la puedo integrar, ya está. ¿Sí?
Pero este ejemplo, por inducción, digamos, te dice que sabes calcular todas estas. Si yo te doy un polinomio, la integral de un polinomio sabes hacer. Pero si yo acá pongo por e a la x, no hay un problema. Vos lo sabés calcular también. Porque haces esto mismo, vas derivando el polinomio, vas integrando e a la x, la integral de e a la x es siempre e a la x, no cambia nada. Si yo pongo seno, o si pongo coseno, pasa lo mismo. Porque seno, coseno, menos seno, ¿sí? No cambia la dificultad. Hasta que eventualmente llegas a seno. De hecho, aplicando este método, si no sabes, bueno, no importa. Podrías hacerlo de vuelta para pensando que esto es 1 por, y derivar de vuelta, y hacer partes de nuevo. ¿Sí? Pero entonces cualquiera que sea de esta forma la podés calcular. ¿Sí? Bueno. Y ahora voy a hacer otro ejemplo. Que en realidad hay maneras más sencillas de hacerlo, pero para explicar un poco algunos problemitas con esto. Para empezar, esto, como dije, es un método exploratorio, así que podría llegar a la nada. ¿Sí? La función que nos faltaba, ¿sí? La función elemental que nos faltaba integrar. Acá no hay dos funciones a simple vista, pero precisamente 1 es una función. La función 1, como dijeron ustedes, es una función. Solo que fíjense que acá va en contra de lo que hicimos allá. Allá dijimos, tenemos un polinomio y lo derivo para que me quede más sencillo. Acá integro el polinomio. Bueno, esto es esto por esto. Menos la integral de esto. Pero bueno, x por 1 sobre x es 1. O sea que esto me quedó x por logaritmo de x menos 1 entre a y b. ¿Sí? ¿Qué es, digamos, de este ejemplo, qué es lo rescatable? Lo rescatable es recordar que esto siempre se puede aplicar, porque vos siempre puedes decir que la otra función es 1. ¿Sí? De hecho, puedes hacer cosas del estilo multiplico y divido y juntar. No, podría haber dicho que era logaritmo de x por x cuadrado y la otra era 1 sobre x cuadrado y hacer con eso. ¿Sí? Pero recordar que uno puede considerar que una función es 1 o que puede multiplicar y dividir y hacer cosas así. Bueno. En realidad, bueno, voy a comentar un poco un ejemplo que lo vamos a retomar en la clase que viene, que es el siguiente. Que tiene maneras más fáciles de hacer, pero lo voy a mencionar.
Acá, digamos, lo más obvio sería que una sea seno y la otra sea seno. ¿Sí? Si quiero aplicar este método para esta función, que está como seno por seno, una es seno y la otra es seno. U' de x es seno, u de x es menos coseno. Pero ahí no hay que hacer dos veces. O sea, Bueno, ahora vemos. B de x es seno, B' de x es coseno de x. ¿Sí? Así que lo que va acá es este por este. Menos, había otro menos, así que es más. ¿Qué pasó acá? Tenía seno cuadrado, apliqué este método, me quedó coseno cuadrado. Está claro que si no sabía una, no sabía la otra. ¿Sí? Entonces, acá podría aplicar de vuelta partes, diciendo que es coseno por coseno. El problema es que hacer eso es deshacer esto. Si uno hace partes de nuevo, es como que yo te diga acá, no, digo que esta es B, digo que esta es su prima, que esta es B. Si aplico partes de vuelta cambiándole el nombre, volvés a esto. pero si pasás para el otro lado, o sea, digo, si pasás para el otro lado porque, por el signo, o sea, que puede quedar contrario y podés pasar y sumar. Bueno, pero en ese caso no pasa. La clase que viene vamos a ver un ejemplo en el que sí podés hacer, pero en este caso no. Si vos aplicás partes de vuelta acá, llegás a 0 igual a 0. Exactamente. Lo que dijo el compañero, que de hecho es precisamente eso, yo puedo, si aparece esto más o menos parecido del otro lado, yo lo puedo pasar para este lado de la igualdad. ¿Sí? Si yo llamo alfa a este valor, y acá aparece menos alfa como va a aparecer, lo paso para acá y tengo 2 alfa igual a algo. Pero si tengo alfa acá y acá tengo alfa, y es una igualdad, lo que pasa es que se cancela. Y llegás a algo del estilo 0 igual a 0. ¿Sí? Si yo hago partes de nuevo, de esa forma, diciendo coseno, coseno, llego a 0 igual a 0. Porque a lo que llego es exactamente seno cuadrado de x. En cambio, si digo, como dijo el compañero, no, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Si hago esto, entonces lo que obtengo es que esto que está acá es la integral entre a y b de 1 menos la integral entre a y b de seno. Pero esta que está acá, como no es la misma constante que está allá, sí lo puedo pasar para el otro lado. ¿Sí? Allá tengo alfa, acá tengo menos alfa. Bueno, lo puedo pasar para allá y me queda 2 alfa. Bueno, la integral de 1 es x. ¿Sí? Si querés, el 2 dividiendo, ¿no? ¿Sí? Y ya está. Entonces, como comentario eso, esto es un método exploratorio y uno cuando empieza a hacer la exploración puede llegar a 0 igual a 0, puede llegar a que no le da nada, o que le da algo pero que no sabe cómo resolverlo tampoco, ¿sí? Es un método exploratorio. Y a diferencia de, bueno, los otros dos métodos que vamos a ver, este es el más sencillo de empezar a explorar porque incluso aunque no tenga dos funciones multiplicándose, puedes decir que una es 1. O sea que
intentar hacer esto es lo más sencillo. Que llegues a algo es otro tema, pero intentarlo, si tenés alguna función que sepas integrar, y alguna función que sepas integrar es 1, la función 1, sabes integrarla, ya puedes intentar hacer esto. Por supuesto puede no darte nada, pero lo que digo es eso, como método exploratorio está bueno porque siempre puedes intentarlo. Está. Bueno, está. Por hoy ya está. La que viene vamos a ver un par de ejemplitos más de esto. Vamos a ver cambio de variable, que ya habíamos visto cambio de variable en lineales al principio de semestre. Bueno, vamos a dar la regla general para cambio de variable. Vamos a trabajar otro poquito más con el teorema fundamental. Vamos a verificar alguna igualdad. Y bueno. Y el viernes veremos fracciones simples y veremos algún ejemplo que use de todo.